El día de hoy vamos a hablar acerca del lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tienen los hombres para poder expresar sus pensamientos, sus deseos, sus emociones, ¿no? El lenguaje es una facultad exclusivamente humana. ¿Por qué es exclusivamente humana? Porque hace uso de la articulación para poder emitir una palabra a través de sonidos. Esto no lo pueden hacer los animales sí se pueden comunicar, mas no pueden articular palabras. Por eso es que decimos que el lenguaje es una capacidad esencialmente humana, que hace posible la comunicación con los demás. Ahora, el lenguaje se caracteriza porque tiene lengua y habla, ¿no? Es como eh, una moneda. Una moneda tiene cara y sello y no puede existir uno sin el otro. Lo mismo, la lengua y el habla no puede existir uno sin el otro. ¿Qué cosa es la lengua? La lengua es un sistema de signos propios de una determinada comunidad lingüística. Este sistema de signos, ¿no? Vendrían a ser las representaciones escritas. En este caso, en nuestra lengua, los sistemas de signos vendrían a ser el alfabeto, ¿no? Que utilizamos nosotros para poder escribir y luego emitir a través de estas palabras, emitir sonidos. El Perú, por ejemplo, es un país multilingüe. ¿Por qué? Porque tiene muchas lenguas. Actualmente tienen 47 lenguas nativas, de las cuales 4 se hablan en la zona indígena y 43 en la zona amazónica. Ahora, aquí tenemos un ejemplo, la lengua del inglés. Miren el sistema de signos que se utiliza en el castellano y en el quechua, esto varía. Ahora, el habla, ¿qué vendría a ser el habla? Es el uso individual que hace una persona de su lengua, ¿ya? Es el uso individual. Mientras que la lengua es de uso colectivo, el habla es de uso individual. Es el acto individual, personal de la lengua. Es importante también conocer qué cosa es el idioma. El idioma viene a ser la lengua oficial de un país, ¿ya? Es la lengua que se va a utilizar, ¿no? Eh, a nivel social, en una situación social, comercial y jurídica también, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los documentos importantes de un país se va a realizar a través de su lengua oficial. Eso vendría a ser el idioma, ¿ya? El idioma de un determinado país es la lengua oficial. Ahora, ¿a qué se le llama dialecto? El dialecto viene a ser la variante que tiene una lengua en un determinado lugar. Por ejemplo, la lengua del español. El español no solamente se utiliza en el Perú, es la lengua del Perú, sino es una lengua que se utiliza en diversos países, como por ejemplo el español de Argentina, el español de México, el español de Venezuela. Entonces, estas existen variantes. ¿Por qué? Porque no todos lo utilizan de la misma manera el español. Entonces, esta variante en cuanto a la pronunciación y la entonación se le llama dialecto. Por ejemplo, en el Perú decimos carro, pero en México no digamos, sí lo utilizan, pero mayormente utilizan la palabra coche. Y así, entre muchas otras palabras, que si nos hacemos la comparación, vamos a ver diferentes variantes, ¿no? Por ejemplo, niño, en el Perú, eh, ¿cómo le dicen? Chiquillo, chivolo, en español, en España le dicen chaval, en Argentina, pibe y así. Entonces esa variante que adquiere la lengua se le llama dialecto. Ahora, vamos a ver los niveles de lenguaje, los niveles de lenguaje. Existen 3 niveles de lenguaje, ¿ya? Niveles de lenguaje
Y estos niveles, pues, varían de acuerdo a los factores sociales, culturales. Por ejemplo, el nivel culto, ¿ya? Este nivel se utiliza mayormente las personas cultas, las personas con un grado de instrucción muy alto, que tienen una riqueza en cuanto a su vocabulario, ¿no? Cuidan mucho acerca de la estructura del lenguaje también, de sus palabras. Digamos, nosotros para poder entender este lenguaje culto, tendríamos que utilizar el diccionario para poder conocer los significados de estas palabras. El otro nivel de lenguaje es el nivel vulgar. Esto es todo lo contrario al nivel culto. ¿Por qué? Porque en este tipo de lenguaje no se cuidan muy bien las palabras, ¿no? Aquí, por ejemplo, encontramos las groserías, ¿no? Las lisuras, las jergas, un nivel de lenguaje en la cual se cortan las palabras. Por ejemplo, suéltame, petombo, yo no tengo nada que ver, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de un nivel vulgar. El otro nivel es el nivel estándar y el nivel estándar lo podemos encontrar como el nivel popular o el nivel coloquial, ¿ya? Este nivel popular es el que utilizamos con mayor frecuencia, ¿no? En la cual pues nos comunicamos en nuestra vida diaria. Presenta un vocabulario adecuado. Y el lenguaje coloquial vendría a ser el lenguaje familiar, el que utilizamos nosotros con nuestra familia, con nuestros amigos. Es un lenguaje más espontáneo, ¿ya? Que a veces tiene algunas características peculiares, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, te adoro mi princesita, mi pedacito de cielo. Es, como bien lo dice, es el lenguaje espontáneo. Entonces, de esta manera es que se clasifican los niveles de lenguaje, nivel culto, nivel vulgar y el nivel estándar. En el nivel estándar estamos incluyendo lo que es el nivel popular y el nivel coloquial, ¿ya? ¿Cuál es el lenguaje que nosotros utilizamos? El nivel estándar, ¿no? En nuestra vida diaria, el nivel estándar. Entonces, una vez que ya queda claro, ¿no? Los niveles de lenguaje, ahora vas a tener que identificar en ciertas oraciones a qué tipo de nivel de lenguaje corresponde. Por ejemplo, si el ejemplo es, a ver, no corazón de melón, la oración, no corazón de melón, ¿a qué tipo de nivel de lenguaje corresponde? Es un nivel estándar, ¿ya? Un nivel estándar, entonces, ¿será popular o coloquial? Coloquial, muy bien. ¿Por qué? Porque es de manera espontánea. Listo, entonces, en esto consiste los niveles de lenguaje.